Muy buenos días, señores estudiantes. Les agradezco su participación. El día de hoy vamos a ver un tema más de su clase de Ciencias Naturales. Tenemos programados dos temas. Tenemos la estructura y organización celular y la función de reproducción en los seres vivos. Tenemos dentro de la estructura y organización celular una imagen donde podemos visualizar una célula con sus partes. Dentro de esto tenemos la estructura y función. En sí, esta célula es una unidad muy pequeña dentro de los seres vivos, pues ellas reciben el nombre de unidades atómicas y fisiológicas. Dentro de ellas se encuentran propiedades y características de la vida, que se distinguen unas de otras, ¿sí? Gracias a su membrana. Dentro de estas también se indica que realiza un proceso de metabolismo propio y pueden reproducirse entre ellas mismas, ¿sí? Toda célula procede de una célula anterior. Muchas veces hemos pensado que la clasificación de las células es la misma que se da entre los seres vivos y aquellas que existen entre animales y vegetales, ¿ya? ¿Cómo podría pensarse? Pero en realidad las células se clasifican en dos grandes grupos, que son las células eucariotas y las células procariotas, ¿sí? Que eso nos divide de las células animales y las células vegetales. Y estas pueden ser unicelulares y pluricelulares. Debido a esta organización más compleja, nos dice que las células eucariotas debieron aparecer evolutivamente con un sinnúmero de procesos, ¿sí? Que esto fue un gran salto que dio inicio a la complejidad en lo que ahora conocemos como la vida. Y uno de los más importantes pasos que dio fue que las células eucariotas en este proceso de evolución no habrían sido, si no hubiesen evolucionado, no habría sido posible la aparición de los seres pluricelulares, ¿sí? En este caso no existirían los seres vivos, ¿sí? Dentro de esto, como les mencionaba, teníamos las dos células, la célula eucariota y la célula procariota. Las células eucariotas básicamente son las células de los animales, ¿sí? En ellas está el ADN, que este está rodeado, nos dice, por una membrana que constituye el núcleo, ¿sí? El citoplasma es muy variado y rico en orgánulos celulares diferentes, ¿sí? Y su citoplasma presenta orgánulos interconectores cuyos límites se encuentran fijados por membranas biológicas. ¿Sí? Y este consta de un protoplasma, que es en este caso el núcleo. Otra de estas células es la célula procariota. Estas células no poseen un núcleo celular, ¿sí? Es decir, que cuyo ADN no se encuentra confiado dentro de un compartimiento limitado por membranas, sino libremente en el citoplasma. Como ejemplo podemos citar las bacterias. Como les mencionaba, dentro de estas dos células que la eucariota representa básicamente a lo que son los animales, incluidos nosotros los seres vivos, y la otra teníamos la procariota que representa a las células vegetales, ¿verdad? Dentro de esto nosotros tenemos grandes diferencias, ¿sí? Vamos a hablar de la célula eucariota que nos dice que esta generalmente es de un tamaño más grande comparado con la célula procariota. ¿Sí? Y este tiene un ADN en el núcleo rodeado por membranas. Dentro de esto también tenemos los ribosomas, que nos dice que tiene 80 subunidades que se encuentran presentes en las mitocondrias y en los cloroplastos, ¿sí? Con 70 subunidades. Esta célula nos dice que posee orgánulos, ¿sí? Y su división está hecha por mitosis. Dentro también de esta célula, una característica principal nos dice que está formada son unicelulares y multicelulares,
¿sí? Que estas últimas, las multicelulares, pueden formar tejidos dando origen a lo que son los órganos, ¿sí? Y también posee un proceso de metabolismo con la obtención de energía que se denomina glucólisis y ciclo de Krebs. Para diferenciar lo que son las células vegetales, vamos a nombrar algunas de sus características. A comparación de la célula eucariota, nos dice que esta es mucho más pequeña, ¿sí? Y esta, en cambio, el ADN es disperso por el citoplasma, ¿sí? Y nos dice que tiene 70 subunidades de ribosomas, sin órganos celulares, como les había mencionado hace rato, y pocas de ellas son multicelulares, ¿sí? Estas, en cambio, no forman tejidos, a diferente de la célula eucariota. Dentro de lo que es la célula y su estructura, nosotros vamos a encontrar que estas células comprenden la membrana plasmática, citoplasmática y el material genético o ADN. Dentro de estas nosotros tenemos, como les decía, las membranas plásticas, las membranas plasmáticas, que están constituidas por una bicapa lípida en la que se están englobadas ciertas proteínas, ¿sí? También tenemos el citoplasma, que el citoplasma nos indica que abarca el medio líquido o la citosol, ¿sí? Tenemos también lo que era el material genético, o también conocido, que está conformada por varias moléculas de ADN, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es el ADN o qué tenemos entendido por ADN? ¿Las células animales será que contienen ADN? ¿Quién me dice, por favor? No. No. ¿No? ¿Quién dice lo contrario? ¿Todos están de acuerdo que la célula animal no contiene ADN? ¿Quién me dijo sí? Nombre, por favor. Baltán. Baltán Moisés, muy bien. Ya, entonces la respuesta del compañero Moisés Baltán es correcta, ¿sí? Las células animales sí poseen ADN, ya que estas son proteínas que se encuentran en el núcleo de la célula, ¿sí? Y contienen obviamente material genético, ¿sí? Eso es lo que nos identifica. Ponemos un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos células ADN de nuestros progenitores, ¿sí? Ya. Dentro de esto también nosotros contamos con un sistema de endomembranosos, ¿sí? Esto nos dice que es un conjunto de las estructuras, orgánulos, ¿sí? Intercomunicadas que pueden ocupar casi la totalidad del citoplasma, ¿sí? También tenemos lo que son los orgánulos traductores de energía. Estos son capaces o tienen una función de producir energía, ¿sí? A partir de la oxidación de la materia orgánica, ¿sí? Esto pues provoca energía luminosa, en este caso serían los cloroplastos, ¿sí? También tenemos dentro de estas las estructuras carentes de membranas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el citoplasma nos dice su función es sintetizar las proteínas y el citoesqueleto. Es decir, que da dureza, elasticidad y forma a las células, además de permitir el movimiento de las moléculas y orgánulos en el citoplasma, ¿sí?
Como les habíamos dicho, hay una parte muy importante dentro de las células que en este caso es el núcleo. ¿Sí? El núcleo nos mantiene, dice, protegido al material genético y permite que las funciones de transcripción y traducción se produzcan de modo independiente en el espacio y el tiempo. Podríamos decir que esta es la parte más importante de una célula. Vamos a leer qué nos dice que es la mitosis y la meiosis. Sí, vamos a analizar estas dos palabritas. La meiosis nos dice que es un tipo de división celular sexual, ¿sí? Necesaria para la reproducción de las células eucariotas. ¿Las células eucariotas eran de los animales o de los vegetales? Los vegetal, animal y vegetal creo que comparten. ¿Alguien más, otra opinión? ¿Las células eucariotas eran exactamente de las células animales o vegetales? Animales. Ya, muy bien. Ya, las células nos dice que de la meiosis son gametos o esporas, ¿sí? ¿Qué es los gametos? Nos dice que son esporas y los óvulos en la mayoría de los organismos son las células sexuales, comunes tanto en animales como en las plantas, ¿sí? Y la mitosis nos dice que es una forma de reproducción asexual. Nos dice que esta permite que un organismo pueda clonar copias exactas de la célula original. ¿Sí? Este método de reproducción es rápido y eficaz y sin embargo no da lugar para la diversidad, ya que todos los productos son idénticos a la célula de la cual se originan. ¿Sí? Para entender un poquito más, he considerado lo siguiente. Vamos a ver unas diferencias de la mitosis y la meiosis. ¿Sí? La mitosis se basa netamente en lo que es la reproducción asexual. ¿Sí? Y la meiosis en la reproducción sexual. ¿Sí? Entonces, en la mitosis nos dice que no da lugar a la variabilidad genética. En cambio, en la meiosis permite la variabilidad en las especies. ¿Sí? Mitosis nos dice que es un proceso relativamente rápido, en cambio, en la meiosis puede durar varios años en la mujer. Como podemos poner un ejemplo, puede ser una mujer en estado de gestación, ¿verdad? Ya. En la mitosis se produce en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? En cambio, en la meiosis se produce únicamente en los órganos sexuales, ovarios y testículos, ¿sí? En la mitosis, el objetivo es la formación y generación de tejidos, órganos y permite el crecimiento del individuo, ¿sí? Y en la meiosis nos dice el objetivo es la continuidad de la especie mediante la formación de las células reproductoras sexuales. Dentro de este tema también les había propuesto ver sobre las funciones vitales de los seres vivos. Como podemos observar en la imagen, una de las funciones principales pues es nacer, crecer, reproducir, en este caso interactuar, ¿sí? Vamos a hablar sobre qué es la reproducción. La reproducción nos permite, dice, a los seres vivos producir nuevos individuos con mismas características llamados descendientes o hijos. Dentro de esto, como les había mencionado, teníamos dos tipos de reproducción, una que era la asexual y la otra la sexual. Con un ejemplo claro, ¿me pueden indicar cuándo se produce la reproducción asexual? ¿Quién me ayuda, por favor? Un claro ejemplo, como hasta en la imagen nos indica, pueden ser las plantas, ¿verdad? Y también hablábamos otro ejemplo como podían ser las bacterias,
¿sí? Y la reproducción sexual obviamente indica a todos los seres, en este caso, como son animales e incluidos las personas, los humanos, ¿sí? Entonces, podemos decir que la célula sexual nos dice que es de un individuo que produce descendientes a partir de porciones de su propio cuerpo. Como les decía, la planta produce semillas y generan la vida a una nueva planta, a un nuevo individuo, ¿sí? Igual, por ejemplo, en este caso, la diferencia de la asexual nos dice que intervienen en este caso dos individuos, podríamos decir la unión de un macho y una hembra. Y estas pues obviamente generan un nuevo ser vivo, ¿sí? Dentro de esto, como les decía, también tenemos la fecundación, que la una es externa y la otra es interna. En la externa nos dice que almacenan los gametos en el aparato de reproducción y las expulsan al exterior. En cambio, las internas podríamos decir que es todo lo contrario. Dentro de esto tenemos el desarrollo. Tenemos cuatro muy importantes que son los vivíparos, los ovíparos, los ovovivíparos y los ovulíparos. Rosario, levantó la mano. Dígame, Rosario. Creo que por accidente levantó la mano. Bueno, dentro de esto, como les mencionaba, tenemos al desarrollo o reproducción vivíparo, ¿sí? Ahí estamos nosotros netamente incluidos los seres humanos, los animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice que esta es la fecundación, es interna, en este caso en el interior de la hembra, ¿sí? Y los ovíparos, como tenemos claro en el ejemplo, tenemos un pollito que nace a través del huevo, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos en este caso un claro ejemplo y también nos indica que hay ciertos mamíferos como los ornitorrincos y las Peces. equinas, ¿sí? Que consiste que el macho dice introduce el Peces. espermatozoide en el interior de la hembra. Eso se llama fecundación interna y más tarde pues ella deposita los huevos ya fecundados, ¿sí? Dentro de Huevos. también teníamos los ovovivíparos. Por favor, me apagan el micrófono un ratito, me parece que es Milton. Tenemos otra que es muy importante, como son los ovovivíparos, ¿sí? Que estos se producen, tenemos unos ejemplos en los tiburones y serpientes. ¿Qué nos dice? Que esta fecundación se realiza en el interior de la hembra, en el embrión, y pues a lo largo de su desarrollo queda este dentro de la madre. Y al igual que los vivíparos, pero en esta queda encerrado el huevo, por lo que no intercambia sustancias, ¿sí? Entonces, cuando crece, este se rompe y pues aparece, ya sale de la hembra y provoca un nuevo organismo, ¿sí? También teníamos una muy importante, como son las ovulíparos. Nos dice que esta se produce en anfibios y peces óseos, ¿sí? Las membranas nos depositan los huevos en el medio acuático en el que habitan y los machos depositan encima sus espermatozoides, ¿sí? Y su fecundación es externa. Tenemos dos ejemplos. ¿Sí? Vamos por último a ver lo que es la reproducción en las plantas. ¿Sí? Tenemos las plantas sin semillas y tenemos las plantas con semillas. Sí, tenemos unos ejemplos aquí, por ejemplo, en las plantas sin semillas, como los musgos, que se denominan como briofitas, y también los helechos. ¿Sí? Y dentro de las plantas con semillas tenemos en este caso en especial son las que tienen flores, ¿sí? Nos dice que sus aparatos de reproducción
producen gametos y producen semillas, ¿sí? Lo que esto provoca una germinación y da origen a una nueva planta, ¿sí? Como podemos observar aquí en las imágenes, una plantita donde está compuesta por estambres, pistilo o carpeto. También tenemos el proceso de la reproducción de las espermatofitas, ¿sí? Esta nos indica que las semillas germinan cuando caen en lugares con temperaturas y humedad adecuada. La cubierta se abre y el embrión crece y se desarrolla hasta formar una nueva planta. Esto ha sido toda la clase de hoy. No sé si es que alguien quiere compartir alguna duda o les empiezo yo haciendo las preguntas. De toda la clase, ¿qué más les ha llamado la atención? Ahora sí pueden activar los micrófonos, por favor. A ver, ¿cuántos tipos de reproducción había? ¿Existen? 2 tipos. Ya, muy bien. ¿Cuáles son? La sexual y la sexual. Ya, muy bien. Tenemos también, ¿cuántos tipos de células teníamos? 3 tipos. A 3 ver, tipos. No, 2, a ver, célula eucariota la A eucarioca ver. y la... y célula procariota. Ya, muy bien. La eucariota, básicamente, ¿a qué nos referimos? ¿A la célula? La célula animal. Ya, muy bien. Entonces, la célula procariota es... ¿A qué célula se identifica la célula procariota? Vegetal. Ya, muy bien. ¿Cuál es la parte más importante de la célula? El núcleo. Muy bien. Ya. Dentro de las funciones de la reproducción de los seres vivos, teníamos su clasificación a través de su desarrollo o su manera de reproducción. ¿Cuáles eran estos? ¿De cuántas formas se reproducían? Interna y externa. Ya, muy bien. Dentro de esta teníamos su desarrollo, ¿verdad? Los ovíparos, ¿a qué se refería básicamente? Los ovíparos. ¿Mediante qué se reproducen? Mediante del embrión. ¿Será? ¿Quién me dice otra idea? Reptiles, peces. Son fecundación interna por dentro. Dos. A ver, vamos a ver, ¿qué nos dice? La fecundación interna se denomina a los vivíparos, ¿sí? Vivíparos. Fecundación interna, Ya. vivíparos. Les ponía ahí el ejemplo, los vivíparos, donde puede ser un animal, una hembra, tiene su fecundación interna y da origen a un nuevo ser vivo, en este caso, como podemos ver, un bebé, un niño, ¿verdad? Esa es vivíparo, ¿sí? Es una forma de reproducción vivípara, ¿sí? Y la ovíparo es cuando nacen a través de Un huevo. huevos, perfecto. Y los ovovivíparos, ¿qué serán los Tener culebras. Ya, entonces esto nos dice que los ovovivíparos salen a través de un huevo, pero no son como los pollitos que salen al exterior, que se quedan internamente y posteriormente nacen. Pero dentro de, hablemos en este caso, vamos a poner un ejemplo, un caballito de mar, ¿sí?
¿Sí sabían ustedes que los caballitos de mar son quienes procrean a sus hijos? ¿O quienes los cargan mediante hacen el proceso? Oh, Ya, ellos son quienes los cuidan a sus hijitos, ¿sí? Y por último, como les mencionaba, teníamos los ovulovivíparos, ¿sí? Que se hace a través de una fecundación externa, ¿sí? Bueno, teníamos también que habían plantas con semilla y plantas sin semillas. sin semillas. Ya, muy bien, perfecto. ¿Hasta ahí alguna duda, algo que quieran preguntar? No. No, seguro. ¿Les sigo preguntando? Síganos explicando. Ya, muy bien. A ver, la reproducción sexual. ¿En qué consiste la reproducción sexual? En que intervienen dos individuos. Ya, muy bien. ¿Serán del mismo sexo o de diferente sexo? Diferente sexo. Ya, muy bien. Hembra y macho. Muy bien, perfecto. Hombre y mujer. Perfecto. Dentro de esto había una parte importante que es la función de los seres vivos. ¿Quién me dice cuáles son las funciones de los seres vivos? Ya me cambió. Crecer, En orden, Reproducir. en orden, por favor. ¿Cuál es la función de los seres vivos? crecer, reproducir. Nace, crece, reproduce y muere. Muy bien, perfecto, Jesús. Bueno, estimados estudiantes, les agradezco mucho por su participación en la mañana de hoy. Paso a desearles un excelente día y espero verles conectados aquí en la próxima clase. De mi parte, muchas bendiciones. Nos vemos, chicos, en la próxima oportunidad. Hasta luego. ¿A qué hora la Hasta luego, próxima? Gracias, licenciada. Alice. Bueno. ¿No?